Santa Cecilia, siempre con amor, la nueva joya de mi vida. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S 826. Sí. Bueno, estábamos atrás de la ruta que habrán tomado esos dineros a los que hemos dedicado buena parte de este programa. Ahora viene el hallazgo que tiene que buscar, encontrar y operar el gobierno del nuevo presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno. Este momento gozando de las fiestas guayacas, de las fiestas guayaquileñas, con los acentos que a un primer mandatario, un festejo de esa naturaleza en una ciudad tan linda, se le presentan para venir al calvario que va a significar la parte de encontrar los recursos. La respuesta que se apresta a decirle al país con claridad respecto al camino que debe seguir para hacer frente a una situación económica realmente difícil, muy difícil. El presidente le dijo al país, primero, que no hay tal mesa servida, ¿no es cierto? No hay tal mesa. En consecuencia, la presentación del presupuesto general del Estado va a reflejar precisamente esa realidad. La primera interrogante que nos proponemos plantear a nuestros invitados, uno desde la empresa privada y desde el Pleno del Congreso Nacional, porque están todos presentes en la ciudad de Guayaquil para una sesión de singular importancia el día de hoy en la Perla del Pacífico. Me refiero a Henry Kronfle, pero yo quiero conceder el uso de la palabra para un diagnóstico y una propuesta que la ha preparado el exministro con una devoción inmensa a la situación y a la ayuda que en Minga todos los economistas de buena factura y de buena fe con altos conocimientos económicos, fiscales especialmente y macroeconómicos tienen que realizar en beneficio del país. Aquí cabe una minga, pero todo el mundo en eso es sumamente austero, no les gusta que les echen una mano, se creen autosuficientes. ¿Y qué conflictividad interna habrá? Que los mismos que causaron el problema siguen al mando del barco que se va a hundir en cualquier momento. Si es que no apoyamos al país, por lo menos con un concepto sano y un planteamiento de fondo que pueda el señor presidente Lenín Moreno y su frente económico entrar a operar en los primeros días, en los primeros meses de un cuatrenio que van a ser sumamente difíciles. Entonces, lo que vamos a hablar es de la agenda económica del Ejecutivo. ¿Cómo piensa que viene, señor economista Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas? Desde esas latitudes, ¿cómo ve la situación? Ya las adjetivizaciones casi que hemos utilizado todas. Ahora, ¿qué conviene ubicar en el país para no quedarnos nuevamente en diagnósticos? Diego, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias nuevamente por estar aquí en la radio y su invitación. Continuando con el diálogo de los días anteriores, un cordial saludo a Washington. Y
por supuesto, a quienes nos escuchan por Radio Democracia. Creo que en los últimos días, quizá en las semanas últimas, usted ha gastado bastante del tiempo de la radio para proponer desde distintas voces una percepción, un análisis, una conceptualización de cómo está la economía, digamos. Y a eso está bastante señalado. Sin embargo, algunas cosas toparemos hoy día, me imagino, el momento en el cual nos detengamos básicamente para hacer la propuesta. Mire, el problema básico, como yo lo he señalado aquí y en varias ocasiones que tiene el Ecuador en el plano económico, es el desempleo y el subempleo. Ese es el problema central número uno. Es al que hay que atender, porque tiene connotaciones no solamente de carácter económico y social, sino de otro tipo de connotaciones. Una familia que tiene 1 o 2 miembros desempleados es una familia en riesgo de pérdida de la salud emocional, de la salud física, en riesgo de los chicos que pueden caer en asuntos que no queremos los ecuatorianos. Es un problema familiar, es un problema comunitario, etcétera. O sea, el momento en el cual un país como el Ecuador tiene al 60% de su fuerza laboral o bien desempleada o bien subempleada, es un problema básico. Si usted hace una encuesta en la gente que conoce, alrededor de su familia, de sus conocidos, de sus vecinos, usted va a encontrar que esta cifra es real y a veces más descarnada todavía, porque se la esconde con la cifra del subempleo, cuando en muchas ocasiones ese subempleo realmente es desempleo. Porque de la forma como se mide, se esconde la realidad. Entonces, hablemos de un 60% de la fuerza laboral. Son cifras oficiales de los últimos tiempos. Esto ya viene arrastrando el país varios años. Entonces, ese es el problema a atacar. Por supuesto, para atacar ese problema hay que componer otros problemas. El problema fiscal, el problema externo, el problema de liquidez, el problema de competitividad, etcétera. Pero ese es el problema a resolver. ¿Qué más grave que un pueblo, que una sociedad tenga a tantas personas en desempleo, con la consiguiente angustia? Entonces, alrededor de eso es cómo hay que mirar las cosas. Para poder lograr eso, usted necesita un conjunto de políticas. Perdone, el conjunto de políticas y también la metodología de reactivación económica parte o se orienta fundamentalmente a generar fuentes de trabajo, quiero entender, esa va a ser su propuesta. Claro, básicamente ¿Con qué fórmulas usted cree que podríamos encender la chispa del emprendimiento? Porque si no emprendemos, no va a haber soluciones. No solo emprender. Fíjese, Gonzalo, cuando usted ubica el centro del problema en lo que yo menciono, el desempleo y el subempleo, que es un problema económico y social, usted puede mirar todo el resto del panorama. Por ejemplo, si usted tiene una baja posibilidad de emplear a la gente, quiere decir que tiene un dinamismo de la economía también bajo. Y si usted mira las cifras de los últimos 2 años, las que están publicadas en la página del Banco Central, que son las previsiones para el año 2016 y 2017, porque son previsiones todavía, hay una caída de más del 1% en el 2016 y una pequeña recuperación de un poquito más del 1% en el 2017. O sea, la economía no está dinámica, la economía no está creciendo a la tasa suficiente que permita resolver el problema del desempleo. Si usted mira por el lado fiscal, ¿cómo puede pretender que haya más ingresos tributarios, por ejemplo? Si tiene una baja actividad económica y un bajo empleo, un bajo consumo, hay una caída drástica en el consumo en el año 2016. ¿Cómo pretendemos que haya ganancias de competitividad si la gente no puede atender acciones que le permitan eso? Capacitación, uso de tecnología, educación de los chicos, etcétera. Entonces, es un problema que se convierte en un problema integral, que golpea todos los aspectos de la economía. Para resolver este problema usted necesita políticas crediticias, políticas de fomento dirigido, por ejemplo, hacia sectores exportadores. Usted ha revisado para venir al programa las cifras de importación y exportación de los últimos 16 años. Y usted observa que después de que nos dolarizamos, la subida de las importaciones es en picada y la de las exportaciones no tanto. Hay varios años en los que tenemos más importaciones, o sea, más compras al exterior que ventas al exterior en una economía dolarizada. Y ya no estamos hablando solamente del sector estatal, estamos hablando del conjunto de la economía.
Tiene un importantísimo sector de la economía que no es ni pública ni estrictamente de la empresa privada, que es de economía cooperativa, comunitaria, mutualista, que es un sector muy importante, sobre todo en el agro. Y cuando usted mira sectorialmente el desarrollo del país, ¿quién es el sector menos atendido? El agro. ¿Dónde está la mayor pobreza en el Ecuador? En el campo. ¿Dónde hay las menores oportunidades de vida, de empleo, de mejora? En el agro. Entonces, es un conjunto de políticas que tienen que ver con las fiscales, con las tributarias, con las de comercio exterior y con otras vinculadas al ámbito productivo. Y yo no veo que se esté de esa manera incorporando en un plan nacional. Solo una cosita más. Mire, claro. He oído o he visto en las noticias que el presidente Moreno plantea revisar la famosa ley de plusvalía, que ha generado un impacto negativo enorme en el sector de la construcción. Ya lo dijo. Pregunto yo, ¿cómo pretende el presidente que se haga esta revisión si el que tiene ahora como ministro de Economía y Finanzas, el economista de la Torre, era el principal defensor, y usted puede mirar lo que está en el YouTube, en las redes sociales, era el principal defensor de la ley de plusvalía? Y argumentaban en ese momento, cuando muchísimas voces, entre estas la mía, decíamos que eso es inconveniente, ellos argumentaban que era conveniente. Entonces, es como una contradicción pretender resolver un problema con actores que han sido causantes. Sí. Ustedes recuerdan, compañeros en producción, que se ideó aquí, se cumplió una secuencia de debates técnicos, económicos, cuando se trataba de mejorar el impuesto, mejorar en el sentido de afectar al impuesto a la plusvalía, o sea, acrecentar el impuesto a la plusvalía. Valdría la pena que ustedes tengan la bondad de buscar ese tema en archivo para ver cómo pensaba el actual ministro y presidente del Frente Económico, a la usanza de tiempos anteriores. El ministro es el presidente del Frente Económico de cualquier gobierno, o era por lo menos. Si es que la economía ecuatoriana tiene restricciones, si la oferta de dinero se ha reducido, la tasa de interés tiene que incrementarse, y por eso no hay dinero en el mercado. Y eso lleva a una situación tensa. Comparemos los diagnósticos. Este pertenece a Abelardo Pachano. Si la economía ecuatoriana tiene una restricción, si la oferta de dinero se reduce, la tasa de interés tiene que subir. Eso es elemental, Gonzalo. La tasa de interés tiene que subir porque no hay tantos dólares en el mercado. Yeah. Y eso lo que lleva es que la situación económica se vuelva mucho más tensa y la recesión sea el resultado mucho más probable de una circunstancia de esta naturaleza. Por eso es obvio, Gonzalo, que hay que enfrentarle al problema para resolver este estrangulamiento financiero que tiene la sociedad ecuatoriana. Porque si no resolvemos el estrangulamiento financiero, nosotros vamos a seguir achicándonos. No es que tenemos posibilidades, no, nos vamos a achicar. Va a haber menos empleo, va a haber menos actividad económica. Y la única forma que tenemos de que esta cosa se dé la vuelta es ofreciéndole a la inversión un ambiente más amigable, un ambiente seguro, un ambiente que pueda sostenerse en el tiempo. No hay que regalarles nada. A la empresa privada no hay que regalarle nada. Lo que hay es que darle certeza. Un buen sistema tributario que todos tengan que pagar y que paguen en proporción, que haya progresividad en el sistema tributario, pero que las cosas sean definidas de tal manera que alguien pueda pensar en el Ecuador de que de aquí a 20 años sí se puede seguir haciendo negocios en el Ecuador. El estrangulamiento financiero, ¿usted lo comparte como un diagnóstico de Pachano o no? Definitivamente no hay estrangulamiento financiero. ¿O a qué llaman ustedes los economistas estrangulamiento financiero? Washington Herrera nos acompaña para privilegio de la cadena Democracia. Bienvenido, señor economista. Es una visión parcial del problema. A mí me parece que la recuperación del Ecuador, que sufre una desaceleración de su economía desde hace 3 años,
solamente va a recuperarse si que aumenta el Ecuador como país, como sociedad, como población, si aumenta la productividad. Si no aumenta la productividad, seguiremos creciendo vegetativamente, sin ningún motor de desarrollo. Este decrecimiento será crónico si trabajamos mal. Tendremos que realmente pensar en lo que dijo un premio Nobel de Economía, Robert Solow, que dijo que la productividad es la medida de nuestra ignorancia. Cuanto menos ignorantes seamos, vamos a ser más productivos. Esto es un problema de sociedad, mental, general. No es un problema de un sector financiero, de una tasa de interés, de un banco. No. Esto es un problema de la sociedad ecuatoriana. Porque la productividad medida en términos de un aumento de la producción, teniendo los mismos recursos y trabajando el mismo tiempo, lo hace el ser humano, el trabajo humano. La productividad está en el campo laboral, trabajando mejor, en el campo energético, usando mejor las energías del país, en el campo social, usando mejor la educación, la salud. Porque pero usted hagamos una comparación. Se refiere a la eficiencia del hombre, a la eficiencia de la empresa, al principal problema del Ecuador. Del método. Yo me refiero al problema principal. Por eso habla principal. de la productividad. Déjeme explicarle. Este es el principal problema del Ecuador. Pero el trabajo. Déjeme explicarlo. Fíjese usted, los ecuatorianos trabajamos 1.237 horas, dice un informe de la OSD, que es el Organismo de Estudios de los Países Desarrollados. Y los alemanes trabajan 1.500 horas. ¿Qué ocurre con esto? Que no solamente que los alemanes trabajan más, sino trabajan mejor, porque los alemanes producen $49 por hora y los ecuatorianos 15. ¿Cómo queremos crecer con esa manera de dormirnos en los laureles petroleros, en la facilidad petrolera? Entonces vamos al fondo de la cuestión, que es esta. ¿Cuál es? Aumentar la prioridad, la productividad de todos los ecuatorianos. Fíjese usted, estamos por debajo de Colombia, de Perú y de Bolivia en materia de productividad. Según un estudio publicado por un profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, la productividad por trabajador en el Ecuador es de 0.98, mientras que en Perú es de 1.04, en Colombia es de 1.05 y en Bolivia de 1.03. Estamos trabajando mal, poco y mal. ¿Por qué? Porque la facilidad petrolera nos nubló, nos durmió en nuestras energías. Fíjese usted en banano, que queremos ser, que somos los mejores del mundo. No, señor. En banano, Costa Rica produce 48 toneladas por hectárea. Costa Rica, productividad. Costa Rica produce 48 toneladas por hectárea. Ya. Y el Ecuador produce 27 toneladas por hectárea. Esto es una diferencia de productividad, pues. Ahora, déjeme preguntar. Y nosotros decimos que somos los mejores. Claro. Somos los mejores. Déjeme preguntarle, no, señor. Al empresario vamos a reaccionar. Asambleísta Henry Kronfle, le vamos a solicitar una opinión sobre por qué estamos tan mal en productividad. Veamos qué nos contesta. Yo creí que tenía listo al caballero, porque me viene y me recuerda, me dice, el asambleísta está esperando la llamada. Asambleísta, muy buenos días. Déjeme saludarle, si es que ya contesta a Henry. Creo que vamos a tener ahí un problema. Bueno. Estrangulamiento financiero. ¿Usted qué opina, economista? ¿Cree que exista estrangulamiento financiero, por un lado? Y por otro lado, que no obstante la falta de dinero, la falta de recursos para producir, tenemos metodológicamente conflictos con la productividad, es decir, somos completos en términos negativos. No sé qué opina Diego Borja. Mire, Gonzalo, son varios aspectos en realidad en su pregunta, ¿no? Un país dolarizado como el Ecuador, si no recibe los dólares suficientes, tiene un problema de, llamémosle, estrangulamiento financiero, como usted ha mencionado. O sea, si
importamos, o sea, compramos más de lo que vendemos, si importamos más de lo que exportamos, si gastamos internamente más de lo que tenemos y tenemos anualmente que endeudarnos, si es que hay una crisis en Europa o en los Estados Unidos y nuestros hermanos inmigrantes que han enviado remesas por años y que ha sido un factor de ingreso de divisas al Ecuador muy importante, reducen esos envíos, usted tiene un problema de estrangulamiento financiero. Pero en cambio, cuando usted observa las colocaciones que hacen los bancos versus las captaciones que hacen los bancos, parecería que no todo el dinero que captan o no una buena parte no puede colocarse. O sea, parecería que no es que hay estrangulamiento financiero, por ejemplo. Pero la oferta de dinero se ha reducido. ¿Pero por qué se reduce? Se reduce porque tienen plata amontonada en los bancos. Exacto. Entonces no hay tal estrangulamiento financiero. Eso es lo que no se entiende. Entonces no hay tal estrangulamiento financiero. 33.000 millones. ¿Por qué Claro. se reducen las colocaciones? Porque el dinamismo de la economía no es suficiente. Exacto. Porque falta dinamismo de la economía. ¿Quién se va a endeudar, Gonzalo, si usted no va a poder vender lo que produce? No hay si hay demanda. una caída del consumo, Ya. si hay una restricción del ingreso, si la gente no tiene empleo para poder tener ingreso y comprar. Entonces, el problema no hay, la calentura no está en las sábanas. Claro. ¿No es Déjeme cierto? preguntarle al empresario y asambleísta a este momento, Henry Kronfle, advirtiéndole de que tengo el privilegio de contar con la presencia del economista Washington Herrera y del exministro economista Diego Borja. Con usted igualmente es un privilegio conversar. Si a usted, Henry, le pregunta el Congreso Nacional, sus compañeros asambleístas le preguntan, oye, ¿qué pasa con el estrangulamiento financiero que dicen evita la ampliación de la producción y no nos deja pisar terrenos de productividad? Y estamos en todo mal, estamos sin demanda interna y también las exportaciones nos ha ido bastante mal porque ideologizaron a las exportaciones. El señor presidente Correa se dio el lujo, el expresidente, se dio el lujo de decir a estos no les vendemos porque son muy neoliberales o aman el capitalismo o qué sé yo, ¿no? Entonces les prohibía el ingreso en el mercado común europeo. Usted sabe la lucha incesante y tener que ir a vender casi como contrabando la producción nacional, especialmente la agroexportación. Eso solamente se ve en nuestro país. Y sin embargo, ganaron las elecciones y usted está en absoluta y total minoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué le dice al país usted como un exdirigente empresarial muy virtuoso en el conocimiento de lo que quieren hacer los emprendedores en apoyo a la administración del señor presidente Lenín Moreno? Tenga la bondad de Henry. Sí, muchísimas gracias, doctor. Un placer, lo estoy escuchando. Un saludo a los panelistas y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está escuchando. Desafortunadamente recién me pude conectar vía celular y no he escuchado la entrevista completa de los demás panelistas, las posiciones, pero le voy a decir qué es lo que yo pienso. Este no es un tema hoy de que no hay recursos en la banca. Cuando se habla de estrangulamiento financiero, pareciera o podría entenderse que se está hablando de que no existen los recursos para poder los bancos otorgar préstamos al sector productivo para dinamizar la economía, y eso no es así. Los recursos están en la banca, y la banca está sólida y está con una posición muy muy fuerte. Exactamente. El tema no es ese. El tema es que existe una falta de dinamismo económico, hay un estancamiento económico por muchas razones, que yo las puedo, digamos, no solamente diagnosticar, sino también sentirla en el día a día de los negocios. Lo primero es, el país se ha vuelto caro, y en el momento que el país se vuelve caro, el consumidor, el ecuatoriano, el ciudadano de pie, no tiene dinero para consumir, porque el dinero se lo tiene que gastar pues en las necesidades básicas, y muchas veces esas necesidades básicas tampoco se pueden cubrir.
Entonces ahí tiene usted un primer problema, la falta de consumo por la falta de poder adquisitivo que tiene la ciudadanía. El segundo tema que le podría decir... Pero hay un encarecimiento de los insumos de elaborados ecuatorianos que también le hacen a la economía muy cara. El Ecuador se ha vuelto un país caro, en todo sentido, porque el coste de la mano de obra es caro, porque la productividad es baja, porque no tenemos la competitividad, porque no hay los volúmenes de producción de escala para hacer economías de escala, porque no tenemos una integración comercial profunda. Algo pasó con la línea. Discútale a Diego, al señor economista, al señor asambleísta, porque casi definitivamente coincide con el diagnóstico del señor economista Washington Herrera. Entonces, Diego Borja, hasta recobrar la señal que ya está recobrada, le plantea al asambleísta el porqué de su diagnóstico. Usted participa de aquello. Hay, dice, una situación que la destacó Washington Herrera en el sentido de que nuestra economía es onerosa, de que no tenemos un nivel de productividad adecuado y que un poco faltan ideas para superarnos en el mercado internacional por la línea de las exportaciones. Creo que coincide el asambleísta con lo que señalaba yo hace un momento. Usted me preguntaba sobre el estrangulamiento financiero y yo decía, los bancos tienen más recursos de los que pueden colocar, o sea, no hay tal estrangulamiento financiero. Lo que hay es falta de dinamismo. Y mire, el tema de lo caro del Ecuador es comparativamente. O sea, un trabajador alemán gana muchísimo más que un trabajador ecuatoriano, pero produce muchísimo más que un trabajador ecuatoriano. Entonces, la diferencia entre el costo laboral y la producción que hace el trabajador, que suele asociarse al concepto de productividad, es mucho mayor en un alemán que en un ecuatoriano. Y si usted va a cualquier ciudad alemana, es bastante más cara que el Ecuador, pero la productividad y los ingresos de los ciudadanos alemanes son mayores. El problema, yo coincido perfectamente con Washington en ese sentido. Tenemos, y lo empecé diciendo, también parte de los problemas que tenemos es un problema de productividad y de competitividad, que son dos cosas similares, pero no iguales. Esto iguales. Me llama la atención. Claro, son iguales, ¿por qué? Mire, la productividad es muy simple. Es cuánto produce un trabajador por hora laboral o medido por el salario que tiene o por lo que sea. Es la cantidad de producto de un trabajador o la cantidad que produce una hectárea de banano o de café o de cacao. Hace un momento hacía la comparación Washington entre la cantidad de banano de una hectárea en Costa Rica versus la cantidad de banano de una hectárea en el Ecuador. Y hay una diferencia notable. 48 en el caso de Costa Rica, toneladas por hectárea, y 27 en el caso del Ecuador, toneladas por hectárea. Entonces, esas diferencias de productividad generan un problema. Pero además está el tema de la competitividad. Y la competitividad no solo está asociada a un determinado factor de la producción, digamos el trabajador o la tierra. No, está asociada a muchas otras cosas más. Mire, competitividad. ¿Cómo podemos ser competitivos si es que los costos de carga para enviar los productos del Ecuador, sea por avión, los que tienen que enviarse por avión, o por barco, son mucho mayores que los de nuestros vecinos? ¿Cómo competimos? ¿Cómo competimos si los costos de la energía eléctrica que pagan los empresarios en el Ecuador son mucho más altos que los costos que tienen nuestros vecinos? ¿Y en los tributos? Bueno, en los tributos no tanto, porque usted se pone a medir la carga tributaria de los países vecinos y es a veces incluso mayor que la ecuatoriana, pero hay otros elementos. Sí, los elementos de educación, de capacitación, de tecnología, de fomento, el costo del dinero en el Ecuador. Colombia, Gonzalo, yo tuve la posibilidad de verlo muy de cerca, tiene una agenda de competitividad asociada a la presidencia de la República desde 1997, ¿no? En el Ecuador hasta ahora no tenemos. Antioquia, solo la zona de Medellín, tiene una agenda de competitividad que le llamó Antioquia 2020 y la hizo en el año 1997, pensando ya en el 2020. ¿Y qué es lo fantástico de esa agenda? ¿Qué tenían? Tenían entre esas cosas. ¿Cómo apoya usted con crédito? Y ahí tenía Bancoldex, a las exportaciones colombianas. ¿Cómo apoya usted con tecnología? Y tenía todo un sistema, Colciencias, de apoyo con tecnología. ¿Cómo apoya con capacitación? Y tenía todo el sistema del SENAE,
era el sistema de capacitación, ¿no? Y así, eran políticas integrales asociadas a la ganancia de competitividad de la sociedad como un conjunto. Entonces, si nosotros no enfrentamos, más todavía en un país dolarizado, porque ellos tienen una ventaja, el momento que tienen un problema devalúan la moneda. Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Así es. Entonces, ahí tenemos incluso competimos Y con ese era el desventaja. pretexto que exhibía permanentemente Correa, ¿no? El presidente. Sí, es un pretexto, pero en el caso ecuatoriano también una devaluación realidad. permanente como la que teníamos no funcionaba, pues, porque las empresas, las personas no podían planificar ni siquiera los gastos, porque de mes a mes tenía usted que pagar mucho más porque el sucre se devaluaba todo el tiempo. ¿Qué con el dólar. tenemos que envidiar, por ejemplo, del vecino Colombia y del vecino Perú, para ponernos más o menos en la cordillera? Somos países casi unos países uniformes en algunas cosas, pero claro, las diferencias marcan las políticas y las ideologías y los modelos económicos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a propender a hacer, aceptar, es decir, hacer legislar, aprobar en la Asamblea Nacional, Henry, para darnos una idea de cuál es el modelo empresarial que se precisa para que haya más decisión de traer dinero del exterior, de buscar dinero de inversionistas halagándoles por alguna vía? Y esas vías siempre, cuando se habla de empresas, tienen que ser de carácter económico. Es decir, ¿qué les ofrecemos a los inversionistas que no les haya ofrecido el Perú o que no les haya cumplido Colombia? Y con monedas propias y todo lo demás. Le escuchamos porque se interrumpió la comunicación. Henry Kronfle, en Guayaquil, al aire. Muchísimas gracias, doctor. Perdón, sé que se interrumpió, pero le voy a contestar su pregunta. Me quisiera terminar con el tema que estábamos hablando. Yo pienso que hay que buscar la reducción de costos en el sector productivo que no estén atados a la mano de obra, porque es por el contrario. Deberíamos de ver cómo se pueden reducir las tarifas eléctricas, los costos ocultos, la tramitología y una serie de cosas que le quitan competitividad al país para poder, si una empresa, por decir un ejemplo, recorta el 30% de sus costos, pueda compensar parte de esos costos con la alza de salarios más bien y generarle poder adquisitivo a la gente para que la gente pueda comprar y las empresas puedan vender e invertir y generar un ciclo virtuoso dentro de la economía. Vamos ofreciéndole al equipo económico del presidente y al mismísimo presidente de la República, Lenín Moreno, una onda de colaboración estratégica, conceptual, para descubrir el modelo que se requiere este instante, luego de que las cifras gastadas son increíbles de Ripley. Aquí se fue diciendo Fausto Ortiz, y también fue mencionando unas cifras escalofriantes de gasto, lo que nos ha costado esta década, que no hemos ganado absolutamente nada, no hemos progresado en nada, pero se ha gastado una barbaridad. Imagínense que aquí se acaba de mencionar que solamente en sueldos el erario nacional ha gastado 70,000 millones de dólares en los 10 años. ¿Puede usted imaginar? Es correcto. Pero por supuesto, lo conozco muy bien los números, doctor. Déjeme hacerle, primero vamos a la materia legislativa que me preguntó y después con muchísimo gusto entro en el detalle de cómo sacar esto adelante sin ninguna, digamos, posición única y exclusivamente taxativa, de más impuestos. Entonces, a ver, decimos muy claro, hay dos cosas en este momento en el país. Un Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que me parece muy bien, que tiene que ser definido 24 sectores de la economía en 24 mesas, que se va a trabajar en una mesa por día y que se van a definir lo que necesita sector por sector para entender ese tejido productivo y poder dinamizar la economía en base a cada uno de los sectores. Eso es muy importante. Segundo, se necesita una agenda de competitividad macro en el país.
El Ecuador no tiene una agenda de competitividad y la perdió en su momento. Este país, en vez de recibir más inversión extranjera, teniendo una moneda fuerte que garantice que no existe una devaluación, que es uno de los mayores riesgos que tiene el inversionista cuando pone su dinero en algún país, que se le licúe ese dinero por temas de devaluación. Este país, el dólar lo hace muy atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, la captación de inversión es baja, la captación de remesas por la crisis que hubo es baja, y la inversión nacional está reprimida por muchos motivos. Primero, porque existe un peaje, que es el impuesto a la salida de divisas. Segundo, porque existe un cambio de normativa constante que no genera certeza jurídica en el inversionista. Tercero, porque el Ecuador no tiene una agenda de integración comercial que permita inversiones a grandes escalas, no solamente para vender en el Ecuador, sino para venderle al mundo entero. Cuarto, los estímulos a la producción, realmente los vemos ahora que estamos analizando el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no son suficientes para atraer a los inversionistas. Los países compiten por esos inversionistas. Y otras cosas más que van en el tema de tramitología. Después de ver la integración comercial, la certeza jurídica y los incentivos, uno va a un segundo nivel, que es el nivel de cuánto toma hacer una empresa, cerrar una empresa, liquidar una empresa, sacar un RUC, porque el RUC solo puede tener una sola actividad cuando una empresa tiene 4 o 5, productos que vende, o 5 actividades dentro de la misma razón social. Existen una cantidad de trabas más allá del factor de la confianza, que también hay que mencionarlo, que se ha perdido, y reglas que han hecho mucho daño en la economía, como fue la ley de plusvalía, hay que decirlo con absoluta claridad, que coartó el desarrollo de uno de los sectores que más encadenamiento productivo genera y que más mano de obra genera en el país. ¿Qué ritmos le concede, digamos, la Junta o el Consejo Consultivo, valga la redundancia? ¿Qué ganamos, digamos, con ese organismo en términos de fomento de la producción, de liquidez para la producción, todo que vaya en función de nuestras ventas al exterior y de alcanzar una disminución de los costos en los elaborados ecuatorianos, porque dicen que nuestra economía es tremendamente onerosa y eso se ve al pasar cercanas fronteras del sur y del norte, efectivamente. Entonces, hacia allá, ¿qué tipo de leyes o de normatividades nuevas deberían estructurarse? A ver, doctor, le agradezco la pregunta, pero déjame contestarle por orden. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario es básicamente ver sector por sector lo que necesita cada sector para salir adelante y poder dinamizar ese sector. Y eso es el nivel de detalle que requiere el país para poder realmente aterrizar mayor productividad y competitividad y fomento de las exportaciones en cada uno de esos sectores. Pero hay cosas que son transversales, doctor, que ese es el diálogo que ha empezado, y lo aplaudimos muy bien el presidente de la Asamblea, Pepe Serrano, ha hecho un trabajo de diálogo el día miércoles en Quito, que va a instaurar unas mesas de diálogo entre la Asamblea Nacional y el sector productivo. ¿Para qué? Para el cambio de legislación transversal que requiere el país de manera urgente para dinamizar a los sectores económicos. Le pongo un ejemplo. Ya se habló de una reforma a la ley de plusvalía, el presidente inclusive ayer la tuiteó. Es importantísimo esa reforma para dinamizar el sector. Eso no depende de cada mesa sectorial, que recorrer todo el país, hablar con cada uno de los 24 sectores productivos para saber que esa ley hay que modificarla para dinamizar la construcción. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tiene incentivos que prácticamente no han tenido ningún efecto dentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahí también? Por ejemplo, dar los mismos beneficios tributarios que tiene el resto del país para Quito y Guayaquil, homologar los tiempos de estímulos tributarios para todo tipo de inversiones, no solamente para un tipo de inversión o que algunas tengan mejores beneficios que otras, como son las inversiones que se pensó en industrias básicas. En el marco de la ley de alianza público-privada, que ahora va a ser fundamental, y yo siempre lo dije como promotor de esa ley, esa es la ley que nos va a sacar adelante. Poder tener la inserción del sector productivo en el gasto de infraestructura del presupuesto general del Estado a través de alianza público-privada requiere modificaciones. Los proyectos hoy en día que se tienen que hacer, como muy bien lo ha dicho el asambleísta Guillermo Celi del partido Suma, hay que hacer las obras de infraestructura y de servicios, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica en muchas de las ciudades. Todos esos proyectos que se pueden hacer a través de alianza público-privada para que sea atractivo para el sector privado, invertir en esos proyectos y liberar de recursos, requiere modificaciones en esa ley.
la ley del mercado de valores para que los fondos de pensiones puedan invertir en comprar acciones de empresas y así abrir los capitales de las empresas y generar rentabilidad. O sea, usted es partidario de empresas de servicios públicos, ¿verdad? Soy partidario de todo aquello que genere economía transparente y genere desarrollo para la ciudadanía, y entre esas están las empresas que pueden llevar la obra pública desde el sector privado a través de alianzas público-privadas en los gobiernos autónomos descentralizados, haciendo modificaciones en la ley de alianzas público-privadas. Por eso le digo, hay 5 o 6 leyes que hemos presentado, y digo hemos porque también me considero sector productivo, hemos presentado con absoluta transparencia a la Asamblea Nacional diciéndole, señores, estos son temas transversales que requiere el sector empresarial de manera urgente para dinamizar la economía. Yeah. Vamos a trabajar en estos temas que son cambios de legislatura muy sencillos, muy concretos, inclusive dentro del Código Laboral, ¿no? Buscarle la forma para que, aunque lo prohíba la Constitución, el trabajo por hora, haya mecanismos de contratación eventual dentro del Código Laboral que se pudieran dinamizar para que la gente pueda tener 1.4, 1.5, 1.7 empleos y poder generar más ingresos para el trabajador. Entonces, hay cosas que son transversales, que no requieren de mesas específicas sectoriales, que se necesita trabajar en paralelo desde la Asamblea Nacional con el sector productivo, y ese diálogo también va a ser sumamente importante para generar dinamismo económico. Deme el gusto de que usted me trate de Gonzalo porque no soy doctor, y deme el gusto de tratarlo como Henry porque vamos a trabajar largo trecho durante su compromiso en el Parlamento y vamos a estar siempre en contacto porque usted tiene un discurso bastante atinado e inteligente. Y además su ideal de hacer un país nos une fraternalmente, de hacer un país productivo con muchas cualidades que podemos alcanzar. El señor economista Washington Herrera, de aquí luego pasamos a Diego Borja y luego, si tiene un poquito de tiempo, le devuelvo la palabra para que tengan la bondad de dirigirse de esta manera al país. ¿Cuál es el modelo de gasto público que debe regir, por lo menos en una buena cantidad de meses, después de la pachanga que acaban de mandarse los socialistas revolucionarios que nos han gobernado? Aparte, naturalmente, de uña, han sido muy dilapidadores de la riqueza nacional, se han tratado como nuevos ricos, la burocracia ha sido extremadamente agigantada, se conoce por un reparo que ha hecho la periodista Carla Maldonado en la redacción de Expreso de la ciudad de Guayaquil, de que trabajan verdaderas familias íntegras en la administración pública, en diferentes secretarías técnicas y ministerios. Todo eso nos ha conducido, y eso tiene que saber el mismísimo Lenín Moreno, respetable presidente constitucional de la República, pero que está alineado con esos defectos que él tiene que abandonarlos tajantemente, señor economista Herrera. Bueno, evidentemente que no hay que discutir mucho para concluir que es necesario podar la burocracia que ha crecido con tantas ramas, podar. Eso tiene que ser un proceso gradual porque la poda tiene que ser también con criterio social. Entonces yo quisiera ver un programa de 4 años de cómo vamos a disminuir el exceso de burocracia que ya estorba en las oficinas, ya no hay ni dónde sentarse. Me alegra que el asambleísta Kronfle coincida con los planteamientos macroeconómicos porque la productividad es algo transversal. Una mejor burocracia es más productiva, una peor burocracia es menos productiva. Entonces, me complace que la academia, y ayer leía un informe de la Universidad San Francisco, en donde trata este problema con cierta amplitud y plantea 2 o 3 cosas muy interesantes, este documento de la academia, que dice, las
pymes, las pequeñas y medianas empresas no pueden ser productivas por sí solas. Solo las empresas grandes tienen las herramientas tecnológicas, el volumen de inversión, el volumen de crédito a su disposición para mejorar los procesos de producción y ser más productivas. Entonces yo planteo, ¿por qué el gobierno, ya para referirme a lo que hay que hacer, no solamente hay que diagnosticar, sino dar ideas, Carlitos. Dar ideas? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al ministro el gobierno tiene que dar todos los incentivos y estímulos económicos, tributarios, para que un grupo de pequeñas empresas hagan una mediana y un grupo de medianas empresas hagan una empresa grande. Pero para eso no se necesita solo la voluntad, sino ventajas, rentabilidad. Porque sin rentabilidad ningún empresario invierte. Pongámonos claros, aquí no hay filántropos. Entonces hay que darles incentivos para que las pequeñas se sumen, se asocien y haya una mediana. Y las medianas se asocien y hagan una gran... No habrá otra manera de lograr más productividad. Segunda cosa, el crédito en el Ecuador es caro. ¿Por qué? Decía el otro día el economista Vergara, ¿por qué hay 33,000 millones de dólares en los bancos que están ociosos, que no hayan que prestar? Porque, entre otras cosas, la tasa de interés es muy alta. Y para las pymes necesitamos tasas de intereses atractivas. En esto de la construcción yo coincido que no se puede hacer medidas que vayan en contra del desarrollo de la construcción. Pero también analicemos un poquito esto en el sentido de que, según el INEC, la inversión ecuatoriana ha ido hacia la construcción en un 60%. Repito, la inversión ecuatoriana ha ido hacia la construcción en un 60%. Pero el incremento de mano de obra solo ha sido del 7%. Eso dice el INEC y se publica ayer en un documento académico de la Universidad de San Francisco. Entonces a mí me parece que hay que invertir más en producir bienes transables, bienes vendibles, criollamente, en hacer más fábricas, en hacer más producción agrícola, en hacer más ganadería, en hacer más pesca. Ahí hay que invertir más que en la construcción. O sea, invertir en construcción, claro, pero no solo en eso, en comida, sino en la fabricación. Segunda cosa, las empresas privadas también tienen que pensar en su propia productividad. Los grandes desarrollos del mundo ahora se hacen a base de innovaciones que nacen de sus propios obreros, de sus propios trabajadores. La empresa Zara, que es la empresa de vestidos más grande del mundo, la española, ha podido modernizarse por creaciones de sus propios trabajadores que han sido premiados y estimulados en mejorar la productividad, creaciones de ellos. No. Zara compite con los chinos con superioridad de resultado. Y luego tenemos algo que está ahí presente, un mercado europeo de 28 países, con 500 millones de habitantes, con alto poder adquisitivo. ¿Por qué el gobierno que siga con las mesas de trabajo, con las 24 mesas, pero por qué no organiza mañana una gran misión ecuatoriana que, pagada por quien sea, regalando plata al que sea, vaya a promover? ¿Qué de nuevo podemos vender a Europa? Productos que se hagan en el Ecuador, con inversiones europeas. Allí va a aprender el expresidente Correa durante estos 4 años. Hagamos cosas grandes, porque si podemos vender a Europa, hemos triunfado en productividad, en calidad, y entonces estamos al otro lado. Si no podemos vender a Europa, seguiremos siendo un país de lento desarrollo, de desarrollo vegetativo y crónica penuria. Diego Borja, tenga la bondad, su contribución. Usted preguntaba hace un momento cómo habría que pensar un modelo sostenible de Estado para los próximos años, un modelo fiscal, decía usted, ¿no? Mire, creo que lo dijimos también en días pasados. No es cierta esa afirmación de que hay demasiada burocracia, Gonzalo. Mire, en el Ecuador hace falta médicos. Médicos, sí. Buena burocracia. Profesores. Pero no les ubique a los médicos como burócratas. Profesores.
policías, Tampoco son burócratas. militares. Es decir, burocracia cuando es se otra pone en cosa. el gasto corriente y en el gasto de los sueldos a todo el mundo sin discriminación, no se hacen estas distinciones. No se hacen estas distinciones. Claro. Entonces, todo el que trabaja para el Estado es burócrata, cuando no todo trabajador para el Estado es burócrata, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Entonces, en el Ecuador hace falta una gran cantidad de funcionarios públicos para poder precisamente ganar estos elementos de competitividad y productividad. Es decir, profesores secundarios, profesores parvularios, profesores de primaria, profesores de matemáticas. El modelo etcétera, fiscal. ¿cierto? Entonces, el tema no está en coger y decir, aquí de lo que se trata es de reducir el gasto del Estado a rajatabla. No. Acá de lo que se trata es de reducir aquel gasto que es superfluo, innecesario, dispendioso, lujoso. Ese tipo de gasto es el que hay que dejar de lado. Y de lo que se trata Pero es de ese es crecer el la pecado economía. mayúsculo que ha tenido este gobierno. Pues. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Y porque, usted fue parte de él? entre otras De cosas, paso. sí, absolutamente. Y si es que volveríamos al año 2006, volvería a hacerlo. Porque la alternativa era Álvaro Noboa. Acordémonos también de eso. Claro. ¿No? Entonces, hay que Esa ha medir con sido el la rasero mala- histórico las cosas. La mala pata que los otros eran peores. Y claro, entonces, fíjese usted, el tema es cómo crecemos la economía en su conjunto. Porque no podemos tener una especie de postura esquizofrénica. Pues hace un momento decíamos, el problema del Ecuador es cómo nos agrandamos. El problema del Ecuador no es cómo nos achicamos. El problema del Ecuador es cómo producimos más, cómo somos más productivos, cómo somos más competitivos, cómo le vendemos a Europa, a la China, a Corea, a los Estados Unidos. Ese es el problema. Hemos firmado un tratado de libre comercio con Europa, Gonzalo. Y un tratado de libre comercio puede ser una gran oportunidad. Estamos viendo. Gran oportunidad para una agroindustria Estamos potente, viendo. para una industria alimenticia potente, Correcto. para una manufactura potente. Pero puede ser un problema si es que no tenemos esa potencia. Entonces, de lo que se trata precisamente es de cómo fortalecemos a esta economía. No estar pensando en la típica y en la forma además más simple de cómo nos achicamos. Depende de que nos ubiquemos en conocernos para qué somos mejores que todos, o por lo menos intentar ser más adelantados, más creativos, más emprendedores en lo que tenemos fortaleza, ya sea por insumos, muchísimas materias primas, cosas. mano de obra, nuestros obreros, nuestra gente del campo que tienen una facilidad para adaptarse a nuevos modelos de producción. Y en Eso es lo que no hemos sabido ayudar desde el Estado. Y en muchísimas cosas somos los mejores y podríamos ser los mejores del mundo. Que hay que también que creernos eso, ¿no? Mire, hubo un tiempo en el cual salieron médicos ecuatorianos a Chile. Y se le usa normalmente a Chile como un ejemplo del país más desarrollado de América del Sur, ¿verdad? Y los médicos ecuatorianos en Chile eran queridos y demandados por su capacidad profesional, por su conocimiento, por su formación. Es decir, salen de un momento, de un contexto y salen a otro contexto los mismos médicos y son más productivos, para ponerle así en términos. Los trabajadores ecuatorianos en España. Son cotizados los trabajadores ecuatorianos porque son detallistas, son gente laboriosa, son gente responsable, ¿sí o no? Lo propio es en Italia. Ya. Entonces, no es que no podemos, es que a veces las condiciones que tenemos en el Ecuador no permiten. Y vuelvo a lo que decía al inicio ¿Ahí del no del programa. descubre usted pecados empresariales? Hay de todo, pues, hay de empresariales y hay del Estado. Ok. Porque esta es una corresponsabilidad tanto en el problema como en la solución. O sea, así como todos hemos sido parte de este problema, podemos ser todos partes de una solución, sabiendo que tenemos un país, pero extremadamente rico. Una vez más, creo que vale la pena decirlo. Uno de los 12 megadiversos del mundo, con unas capacidades naturales, humanas, etcétera, únicas. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo